estas competencias que son necesarias. De ahí que esta actividad que estamos haciendo hoy día nos permite el poder acompañarlos a ustedes para que saquen provecho de estas acciones que nos ayudan con los casos. Cualquier consulta, cualquier duda que tengan, por favor, déjenmela en el chat. Creo que ahí pueden ir colocando sus preguntas y sus... Ya, me confirman de que ya estamos en proceso de grabación y reiterar una idea fundamental que tiene que ver que este bootcamp está dirigido para los estudiantes que se están preparando para la competencia de resolución de casos que organiza ALAC. El objetivo de esta reunión tiene que ver con entregarles algunas estrategias. Ya me confirman que estamos grabando, así que eso me parece muy bien. Cualquier duda, cualquier consulta, por favor, déjenla en el chat. Al final de la sesión ahí vamos a ir recogiendo cualquier inquietud que ustedes tengan respecto de la presentación que yo les estoy realizando. Para aquellos que no me hayan escuchado, mi nombre es Rodrigo Villalobos, trabajo en Chile, en INACAP, y trabajo vinculado a metodologías activas. Yo les mencionaba de que por qué es tan importante, por qué hoy día se necesita el tipo de aprendizaje que nos entrega el desarrollo de trabajar con casos. Principalmente, yo les mencionaba, porque desarrolla ciertas habilidades que son muy necesarias hoy día en el mundo laboral y en el futuro. Resolución de problemas, pensamiento crítico, comunicación, competencias sociales, trabajo interconectado, todas esas son habilidades que son desarrolladas con el método del caso. Algo que es relevante que ustedes consideren cuando quieran analizar un caso, cuando quieran revisar eh, la metodología del caso, es entender primero qué es lo que es un caso. Un caso de enseñanza, es así como nosotros le llamamos en la metodología. Un caso de enseñanza es la descripción o es una historia que tiene un protagonista. Hay historias que a veces pueden tener más de un protagonista, en donde una organización se desenvuelve en un momento dado de su historia y que involucra un aprendizaje. Entonces esto no lo deben olvidar jamás, que un caso es una historia que tiene un protagonista que atraviesa una situación que involucra un aprendizaje y en donde este personaje, este protagonista, debe tomar una decisión. Es muy importante poder entender que el ámbito de las decisiones en las que se desenvuelve este protagonista puede estar en torno a lo que es una oportunidad, un reto, un desafío, un problema o un dilema. Hablaremos de un dilema cuando este protagonista se enfrenta a tener que tomar una decisión en el ámbito de la ética profesional, que involucre el tener que decidir, colocando en juego eh, alguna decisión que lo lleve a ese ámbito del ejercicio de la ética en el ejercicio profesional. Entonces, hay que entender entonces que los casos presentan oportunidades, presentan retos, desafíos, problemas, dilemas, y son estos son las dimensiones que enfrenta el tomador de la decisión y que ustedes tienen que aprender a identificar. Entonces aquí hay algunas pistas súper importantes al momento de empezar a entender cómo resolver un caso. Lo primero es entender que estas son historias reales. Luego entender que va a tener un protagonista, que ese protagonista se enfrenta a tener que tomar una decisión. Ustedes van a tener que identificar exactamente, bueno, cuál es la oportunidad, cuál es el reto, cuál es el desafío, cuál es el problema. Y aquí es donde tienen que invertir un tiempo importante en poder descifrar cuál será esa problemática, cuál será el reto al que se va a enfrentar el protagonista. Sabemos también que dentro de esta historia tiene lo que se llama un punto de corte. O sea, la historia no se cuenta o no se encuentran todos los detalles
de la cronología de la historia, sino que uno llega hasta un cierto punto y el punto hasta donde uno llega a contar la historia tiene que ver con hasta el momento antes de que el protagonista tome la decisión. Entonces uno presenta en esta historia todos los hechos que se van desarrollando hasta antes que se tome la decisión. Entonces es tarea fundamental que ustedes logren identificar justamente cuáles son los aspectos importantes de esta historia, los hitos de esta historia, las oportunidades, los retos que a los cuales se va a enfrentar este personaje. Creo que es fundamental que ustedes entiendan también que los casos presentan una orientación pedagógica. ¿Esto qué significa? Significa que siempre detrás de un caso hay un objetivo académico, hay un elemento que permite dilucidar cuál es el aprendizaje esperado, cuál es eh, el, el elemento pedagógico que yo quiero como escritor, por ejemplo, que yo quiero que se desarrolle. Entonces ustedes también deben tener como claridad, no sé, algunos ejemplos de, mm, de esta orientación pedagógica que se traduce en un objetivo académico, que se traduce en un aprendizaje esperado. Como por ejemplo, el hecho de que el objetivo del caso, el objetivo pedagógico del caso, sea el poder elaborar planes estratégicos. También pudiese ser que otro objetivo académico pudiese ser, por ejemplo, plantear un plan de marketing, eh, o revisar o analizar una decisión financiera. Entonces, es importante que ustedes cuando lean la historia traten de entender también y de situar muy bien, bueno, ¿qué es? ¿Cuál es la orientación? ¿Cuál es el aprendizaje que hay detrás de ese caso? Creo que es fundamental que ustedes lo entiendan, de tal manera que ustedes encuadren su análisis y el resultado de la discusión que ustedes quieran llevar con este caso. Generalmente, nosotros esperamos que los casos tengan una orientación pedagógica. Eh, Eso quiere decir de que es muy difícil encontrar casos que que sean multidimensionales. Entonces, ustedes deben tener en cuenta entonces que cuando hagan el análisis del caso, deben contextualizarlo en ese aprendizaje que se está desarrollando. También es importante entender, yo ya les había contado, de que estas historias tienen un tomador de decisiones. Eso quiere decir que tienen un protagonista, tienen un personaje principal que en torno al cual gira la historia y, y el que es el responsable es la persona que tiene que tomar esa decisión. Un elemento que es clave dentro de la metodología de casos, que estas historias son auténticas, son reales, o sea, ocurren de esa manera, esa decisión sí se tuvo que tomar en algún minuto. Y eso obviamente hace de que ustedes puedan, como estudiantes, pueden entender que estas historias son tremendamente potentes, porque son historias reales que se desarrollan en algún contexto y que estos protagonistas que tienen que tomar estas decisiones eh, se ven nutridos de información también real del contexto. Entonces, características de un caso. Tiene una orientación de aprendizaje, o sea, hay un aprendizaje esperado detrás de ello. Y es bueno que ustedes logren identificar cuál es ese aprendizaje. Tiene un personaje principal, un protagonista que tiene que tomar una decisión de una historia que es real. Las historias yo les mencionaba que tienen un punto de corte. Eso quiere decir que la historia se presenta siempre hasta antes de tomar la decisión. Entonces, eso también es un elemento clave a considerar cuando ustedes hagan el análisis. Yo no puedo, suponiendo de que ustedes conocen la historia, a lo mejor investigaron en internet, a lo mejor ustedes conocen de primera fuente, incluso cuál fue la decisión que se tomó, pero para efectos del análisis del caso esto no es relevante, no se considera. La decisión que se haya tomado en la vida real
no es relevante para el análisis que ustedes deben realizar. Y cualquier información que se presente posterior al punto de corte en la historia tampoco es relevante para el análisis que ustedes deben hacer en la propuesta que van a entregar de esta historia. Por lo tanto, ustedes deben nutrirse de la información que entrega el caso y hasta el punto de corte, hasta el momento antes que se toma la información. Cualquier dato, cualquier información, cualquier variable que ustedes conozcan que se haya desarrollado de manera posterior a ese punto, no es relevante para el análisis y la propuesta del caso. Es relevante entender también que los casos siempre van a entregar un contexto geográfico. ¿Por qué es tan relevante esto? Porque también en el proceso de la toma de decisiones influyen aspectos que son culturales, políticos, sociales, económicos, de un lugar determinado en el cual se esté desarrollando esta historia. No es lo mismo tomar una decisión estratégica en Europa, en Asia, en América. No es lo mismo. Entonces, hay que situarse y hay que relevar el lugar geográfico donde se está desarrollando la historia. Otro elemento que es clave dentro de estas historias, de estos casos de enseñanza, es el sentido de urgencia. Siempre se presenta en un caso, siempre se presenta en esta historia, una urgencia en la dimensión de la toma de decisiones del caso. ¿Qué significa la urgencia? Siempre va a haber un plazo, un elemento gravitante que haga que la decisión tenga que ser tomada de manera eh, en el tiempo que está determinado por el caso. O sea, ustedes generalmente van a encontrar que en los distintos párrafos del caso podrían encontrar eventualmente una condicionante, como por ejemplo de que el protagonista tenía una semana para tomar la decisión, o que el protagonista debía presentar una propuesta al directorio dentro de las próximas semanas, dentro de los próximos meses. Entonces, ese elemento hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuál es la urgencia que tiene el caso? Y hay un aspecto que también es muy, muy importante para poder hacer un análisis de un caso, y es entender que un caso de enseñanza tiene un elemento que se llama totalidad. ¿Eso qué significa? Significa de que eh, el caso está autosustentado en información. ¿Eso qué significa? Significa de que los casos deben proporcionar todos los elementos claves en términos de información para poder hacer el análisis de la situación. Eh, en rigor, yo no debiera buscar información extra de la historia para poder completar esa historia. Toda la información necesaria dentro de la historia que se está contando está en el caso. Entonces esos son elementos que son claves. Aquí voy a detenerme un minuto para mirar el chat y ver si alguno de ustedes tiene alguna consulta. Este es el momento de hacer alguna pregunta en relación a lo que hemos dicho. Un elemento clave de lo que hemos mencionado es que estos casos son historias reales, que tienen un protagonista, que tiene que tomar una decisión y que la historia se desarrolla en un momento, en un punto de corte en particular. Me gustaría de que, si no hay pregunta, a lo mejor levantaran un dedito o algo para saber que estamos conectados y me están escuchando bien. ¿Alguna pregunta hasta este minuto? ¿De qué países me acompañan? ¿Serían tan amables de colocar a lo mejor en el chat de qué universidades y de qué países nos están acompañando?
Y ojalá ustedes puedan ir colocando ahí en el chat. Para mí es muy importante recibir el feedback de ustedes. Muy bien, les dejo la invitación a que me dejen sus preguntas en el chat. Les pido, por favor, que para mí es muy importante saber de que están recibiendo bien esta información, de que coloquen un dedito para arriba si me van escuchando bien, si van entendiendo, si van siguiendo la idea de la clase. También les pido que me coloquen o me indiquen de qué instituciones, de qué países se conectan. Esto de alguna forma dejamos también eh, un precedente de esta actividad. Así que les agradecería mucho que coloquen algún feedback en el chat de que están escuchando bien, de que siguen la clase, si van entendiendo la idea. O si hay alguna pregunta también. Bien, continuamos con la siguiente idea. Hasta ahora, lo relevante era poder entender qué es un caso. Un elemento central para poder revisar, poder analizar, comenzar a entender un caso, es poder entender también que los casos tienen una cierta estructura. Los casos de enseñanza, todos tienen una misma estructura, todos tienen una estructura muy similar. Aquí yo les voy a mostrar, cuando ustedes tengan un caso a mano, tengan un caso que quieran leer, pueden ir identificando las partes que tiene un caso. Un elemento central es el título del caso de enseñanza. Acá ustedes van a encontrar por lo general el nombre de la institución, el nombre de la organización y un subtítulo que los va a llevar a poder encaminar hacia dónde se dirige ese caso, cuál es el objetivo que persigue. Un segundo elemento clave dentro de la estructura de un caso es lo que se denomina el párrafo de inicio. Y el párrafo de inicio es relevante porque ahí ustedes van a encontrar todos los elementos claves que le van a poder permitir orientar la resolución del caso, pero también les va a entregar los elementos claves que nos llevan a tener que desarrollar o desmenuzar todos esos aspectos que les van a ayudar a la comprensión de la situación. El párrafo de inicio, que es clave, que es el párrafo que está después del título, que es un pequeño párrafo, la dimensión es variable, pero es un párrafo breve que nos entrega la información clave para desarrollar el caso. Posterior al párrafo de inicio, y después yo les voy a dar algunos tips de cómo identificar y qué cosas identificar del párrafo de inicio. Posteriormente tenemos el cuerpo del caso de enseñanza, en donde ahí ustedes van a encontrar desarrollada la historia, van a encontrar ahí todos los elementos que son en detalle de la historia. Lo que se presentó en el párrafo de inicio, aquí se presenta de manera desarrollada. Posteriormente tienen el párrafo de cierre o el párrafo final, en donde también es muy clave poder entenderlo. Y, y por último, tenemos los anexos. Los anexos. ¿Qué elementos nos entrega el párrafo de inicio? Voy a revisar el chat si es que alguno de ustedes tiene
alguna pregunta o me ayudaron colocando sus instituciones. Bien, aquí ya encontré algunas. Bien, ahí tenemos a un estudiante, me dice Anonymous. Ahí ojalá puedan colocar su nombre para que quede registro de su participación en esta actividad. De Honduras, Honduras, Maybelline, Juan David de Colombia, Nicaragua, Kevin. Kevin me dice, todo muy bien explicado, saludos del Tecnológico Monterrey. Les agradezco mucho que me den retroalimentación. María Camila de Colombia, México, Airi de México. Muy bien, muchísimas gracias. Así me aseguro de que no haya estado en un monólogo. Y no olviden colocar preguntas. ¿Mm? Muy bien, sigamos entonces con la estructura del caso. Les recuerdo una idea fundamental, el párrafo de inicio. El párrafo de inicio, como su nombre lo dice, es el primer párrafo que ustedes encuentran en el caso, inmediatamente después del título, y en donde ustedes van a encontrar algunos aspectos que son claves para la comprensión de la situación. ¿Qué elementos son claves desmenuzar, desagregar, entender de este párrafo de inicio? Primero, ¿quién es el protagonista de la historia? Bueno, ¿quién es el protagonista? ¿Quién es el que tiene que tomar la decisión? ¿Y cuál es su rol dentro de la historia? O, por ejemplo, el decir que el protagonista es don Andrés Soto y que es el gerente del equipo de proyectos tecnológicos de salud de una empresa que se llama Head and Wellness. Eso es como el primer elemento clave, identificar quién es el protagonista de esta historia, el que tiene que tomar la decisión y cuál es el rol dentro de la historia. Un segundo elemento clave tiene que ver con el punto de corte en la historia. ¿En qué momento, cuáles son las fechas, en qué época, en qué año, en qué mes, ojalá idealmente, entender hasta dónde se está desarrollando la historia? ¿Cuál es el elemento clave anterior a la toma de decisiones, la fecha exacta anterior a la toma de decisiones, hasta donde yo debo tener el horizonte del análisis de la información que voy a usar para el análisis del caso? Entonces, si dentro del caso se menciona de que Andrés tenía que presentar su decisión frente de un comité o frente de un directorio en una semana, ahí tenemos el sentido de urgencia, pero es relevante entender de que la historia en sí misma se está desarrollando en junio del 2020, por ejemplo. Y por lo tanto, eh, tal vez a finales, que la historia se está contando, se está desarrollando hasta fines de junio. Entonces, todos los datos, toda la información que se analice va a tener que estar a la vista con esta fecha o con este punto de corte en la historia. No me sirve información posterior, no puedo usar información posterior. Eh, y en el caso mismo debiera encontrar elementos claves que me permitan encontrar este punto de corte en la historia. El lugar geográfico, entender muy bien dónde, en qué ciudad, en qué país, en qué latitud, en que con ese detalle y con esa precisión poder entender eh, geográficamente en qué ciudad, en qué región, en qué país, en qué parte, cuáles son las características de ese lugar, entenderlo. ¿Por qué? Porque hay variables políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ambientales, que puedan, legales, que pueden influir en mi toma de decisiones dependiendo del lugar geográfico.
Entonces, muy relevante lograr determinar y considerar dentro del análisis el lugar geográfico. Otro elemento clave que van a encontrar en el párrafo de inicio es la problemática, que es lo que se llama, lo que se llama el detonante de la decisión. Aquí, bueno, poder preguntarse, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que está detonando la decisión? El detonante de la decisión. ¿Qué situación está gatillando que se deba tomar esta decisión? ¿Qué pasó en la historia? ¿Qué antecedentes tengo que se estén contando en este párrafo de inicio que me lleven a determinar cuál es la problemática? Y por supuesto, entender cuál es la decisión. Estos son los 5 puntos claves que ustedes deben determinar y deben hacer un listado, anotarlo, cuando lean el caso y puedan determinarlo. Quienes, les repito, el protagonista o el tomador de la decisión y su rol, el punto de corte de la historia, el lugar geográfico, la problemática y la decisión. Aspectos claves que aparecen en el párrafo siempre van a aparecer en el párrafo de inicio, que ustedes deben registrar, deben tener en consideración y es gravitante para el resto del análisis del caso. Aquí como sugerencia, como consejo también, creo que es relevante poder decirlo, voy a repasar nuevamente la estructura del caso. La información que ustedes encuentran en el párrafo de inicio, luego se desarrolla, se amplía, se entregan los detalles en lo que es el cuerpo del caso de enseñanza. Aquí, ustedes ahí van a encontrar mucho más detalles de la problemática, de la historia, de la situación, del contexto. Recuerden que los casos tienen esa característica de estar autosustentados en información. Eso quiere decir que van a encontrar en el cuerpo del caso todos esos elementos que le van a poder ayudar a profundizar y a encontrar los elementos claves para hacer el análisis del caso, ahí en el cuerpo del caso. Y hay un párrafo con el cual se cierra el caso, que, como su nombre lo dice, es el párrafo final o el párrafo de cierre, en donde se retoma la historia del párrafo de inicio. Todos esos elementos claves que ustedes encontraron en el párrafo de inicio se vuelven a iterar. Aquí de nuevo van a encontrarse con el protagonista, su rol, se reitera cuál es la problemática o el detonante de la problemática, se vuelve a reiterar cuál es la decisión que hay que tomar. Y por lo general va a depender del estilo del escritor del caso. Aquí también pueden encontrar otro elemento clave. Podrían encontrar incluso lo que es el elemento que llamamos la urgencia del caso. Aquí probablemente a lo mejor uno podría eventualmente encontrar cuál es la fecha, cuál es el hito que marca o que va a marcar el momento en el que se deba tomar la decisión. Entonces, ¿dónde yo debo rastrear información clave? Párrafo de inicio, fundamental leerlo, analizarlo de manera muy detallada. Es muy cortito. Mire, ahí ustedes tienen un ejemplo de un párrafo de inicio. En eso se podrán demorar, no sé, segundos, un minuto en leerlo. Eh, pero de leerlo con tal nivel de detalle que les permita de verdad comprender el caso. Y el resto del caso, les va a entregar información clave para profundizar. Pero acá, en el párrafo de inicio, está la clave para poder iniciar el análisis de un caso. En el cuerpo ustedes van a encontrar la desagregación de la información y los detalles propiamente tal. Y el otro lugar donde ustedes tienen que ir a buscar información clave que les va a permitir la comprensión profunda del caso es en el párrafo final o en el párrafo de cierre. Acá ustedes van a encontrar elementos que también son claves para entender la problemática. Y los anexos son información complementaria que les va a ayudar también a lo mejor a situar eh, elementos que son del análisis del caso. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí respecto de la estructura del caso, del cuerpo del caso, si es que habrá alguna consulta, alguna pregunta.
Sí, bueno, Rodolfo me dice de que el chat tarda en aparecer. Gracias por la aclaración. Ahí me baja la angustia de pensar que estoy hablando solo. Muchas gracias. Rodolfo de INACAP, Chile, bienvenido. De Honduras, Unitec. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien, hemos avanzado en otro elemento clave que tiene que ver entonces con la estructura de un caso. Ahora vámonos a entender un poco el proceso mediante el cual usted se recomienda de que ustedes hagan o por qué se sustenta que el método del caso, la casuística, sea parte de tan importante dentro de la formación profesional del área de administración, de carreras afines al área de administración o gestión, comercio, eh, contadores, negocios internacionales. ¿Por qué es tan relevante? Porque principalmente cada uno de ustedes en su ámbito profesional van a tener que tomar decisiones y van a tener que basar el ejercicio profesional probablemente a diario en tener que tomar decisiones. De ahí que el entrenamiento en tomar decisiones sea tan relevante en el ejercicio y en la formación profesional. Ahora aquí quiero plantearles un detalle relevante como estrategia para la competencia. Y en general, cada vez que se enfrenten a revisar un caso. Si bien es cierto, uno esperaría, aquí me devuelvo una lámina, para poder mostrarles cómo se entiende el método del caso. El método del caso es una metodología muy antigua, probablemente una de las estrategias con más data que existe dentro de las metodologías activas. Nace en Harvard hace más de 100 años y como tal ha mantenido por la evidencia que se tiene del el éxito en la formación de profesionales es que se ha mantenido y probablemente se ha desarrollado de manera muy prolífera también en otras profesiones que no sean del área de administración. De hecho, el método del caso no nace en administración, nace en las escuelas de derecho de Harvard. Se trasladó a la escuela de medicina y luego aquellos que nos desempeñamos en el ámbito de la administración o la gestión hemos ido adoptando la metodología como un elemento clave en la formación profesional, sobre todo en lo que es el entrenamiento en la toma de decisiones profesionales. Pero ¿cómo se concibe el método? El método tiene ciertos momentos de aprendizaje que son relevantes y se concibe como un trabajo individual en pequeños equipos y luego en plenaria. Aquí en la competencia ustedes van a tener la posibilidad, ustedes se presentan como equipos de trabajo. Y como equipos de trabajo, deben considerar de que va a llegar un momento en el cual ustedes van a tener que exponer delante de un comité, probablemente, los resultados del análisis que hagan. Entonces, si pudiéramos hacer una analogía, ustedes debieran pasar por cada una de estas etapas para poder tener un, una comprensión y un desarrollo acabado del caso. Hay una premisa importante. Es muy difícil que ustedes puedan ser un aporte a cada uno de sus equipos de trabajo si es que ustedes individualmente no han revisado, no han analizado, no han profundizado en el caso. Entonces, las siguientes láminas son para reflexión de parte de ustedes, como sugerencia, como consejo, el que se preparen antes de juntarse a trabajar en equipo, antes de comenzar a proponer estrategias. Eh, lo ideal es que cada uno de ustedes de manera individual haga un trabajo reflexivo y profundo para que puedan llegar con una propuesta base en sus cabezas individuales para luego el poder desarrollar una propuesta en conjunto. Será muy difícil que ustedes sean un aporte a sus equipos de trabajo si no hacen un trabajo individual. Eh, También la idea cuál es? La idea es que no lleguen con un sesgo. O sea, si ustedes
a lo mejor no hacen un desarrollo personal del caso y llegan a trabajar en grupo. A lo mejor se van a contaminar con las ideas o se van a influir entre ustedes con las ideas de soluciones. La idea sería que llegaran ustedes con un planteamiento original, personal, único, que se pueda complementar y puedan ver grados de coincidencia con sus colegas, con sus compañeros. Esa es un poco la invitación. ¿Por qué es tan importante hacer un trabajo individual? Esta es una gráfica que muestra un estudio de medición de los resultados de aprendizaje cuando se trabaja de manera autónoma o se trabaja solo con un caso, cuando se trabaja de manera individual, más o menos los tiempos que uno demoraría en la comprensión de un caso. Y aquí ustedes se pueden dar cuenta de que uno nunca llega en blanco o sin saber nada a la lectura de un caso. Probablemente ustedes ya tienen una base o una probabilidad de aprendizaje previo para el análisis del caso. Cuando ustedes leen el caso, analizan el caso, leen el párrafo de inicio, hacen el análisis del párrafo final, leen la estructura del caso completa, probablemente empiezan a sacar conclusiones, a comprenderlo, pero después va a pasar un momento en el cual ustedes eh, van a poder proponer una solución para el caso, proponer estrategias para poder abordar el caso. Pero después, por mucho más que ustedes lean o sigan profundizando en el caso, van a requerir el trabajo con sus compañeros, en donde cada uno de los aportes individuales, cada uno de los aportes que haga cada uno de los integrantes va a ser relevante para poder eh, construir una analítica, un análisis que sea innovador, que sea pertinente y que sea profundo también. Entonces aquí viene la complementariedad de cada una de las miradas que ustedes tengan del caso. Entonces aquí, primer consejo y gran consejo, y por eso me quise mostrar esta lámina, es el hecho de que no lleguen a trabajar en equipo o en grupo sin antes ustedes haberse tomado todo el tiempo necesario para poder hacer un análisis individual. Aquí yo propongo, más o menos de acuerdo a la evidencia, de que ese trabajo individual les debiera tomar no más allá de 2 o 3 horas, o sea, de dedicación personal, entre que le reciben el caso, lo leen, lo analizan, eh, desmenuzan el párrafo de inicio, revisan el párrafo final, extraen la información del cuerpo del caso. Entonces, para poder, el primer y gran paso es la comprensión del caso. Y para que lo puedan comprender, tienen que trabajar solos al menos 2 o 3 horas, leyéndolo un par de veces y realizando las notas pertinentes para poder plantear soluciones al caso. Luego, el poder trabajar en equipo, luego el llevar sus ideas individuales, llevarlas al trabajo en equipo. Bueno, lo que sigue en la metodología, si ustedes la conocen bien, es lo que son los trabajos en plenaria, donde uno socializa el caso con todos los integrantes de un grupo de curso, hace preguntas abiertas al profesor para ir llevando la discusión del caso. Acá les quiero dar algunos tips de la preparación individual. Eh, a mis estudiantes yo siempre les hago hincapié de lo relevante de realizar la preparación individual, de que probablemente es la parte más importante. O sea, sin la preparación individual, difícilmente ustedes van a poder ser un aporte para poder trabajar en equipo. Entonces, si alguno de ustedes toma liderazgo dentro de sus equipos universitarios, profesionales, eh, el paso número 1, antes de reunirse a discutir el caso, es poner como meta que cada uno de ustedes pueda prepararse de manera individual con el caso. ¿Cuáles son las sugerencias que yo doy? Cuando usted recibe un caso, lo primero, lo más importante es poder como tener ese primer encuentro, esa primera cercanía, ese primer momento para poder acercarse al caso
y es poder identificar la estructura del caso. A ver, este es el título, este es el párrafo de inicio, este es el cuerpo del caso, este es el párrafo final. La primera, la primer elemento clave, de hecho me imagino yo que el día que se libere el caso, el día que les llegue a sus correos el caso que va a ser parte de la competencia, inmediatamente recibido el caso, pueden convocar a una reunión de grupo para que puedan después irse cada uno con una primera impresión de ese caso. Entonces yo me los imagino a ustedes convocando una reunión presencial, online, reciben el caso, lo, lo visualizan, identifican el título para saber de qué se trata el caso, hacia dónde va orientado, luego el párrafo de inicio, el cuerpo, el párrafo final. Y como equipo, ahí el que sea el líder del grupo va a decir, bueno, nos vamos a ir con la primera impresión de este caso y vamos a leer el párrafo de inicio. Van a leer el párrafo de inicio, van a, van a poder ahí identificar claramente en qué país, qué tipo de rubro, qué tipo de empresa, quién es el protagonista, la fecha más o menos en la que se está desarrollando el caso y la problemática. Luego se van a ir al párrafo final, van a repasar los títulos van a hacer una barrida rápida de los títulos del cuerpo del caso y van a ver qué información trae. Información estratégica, del rubro, de la historia del negocio, y se van a ir después directo al párrafo final. En el párrafo final lo van a leer en voz alta de nuevo, van a extraer los elementos claves para poder comprenderlo, van a poder entender, por ejemplo, eh, poder clarificar quién es el protagonista, su rol, lugar geográfico, el país, el punto de corte de la historia, cuál es la decisión, el detonante de la decisión, y a lo mejor discutir esos elementos que son de comprensión del caso. Y luego, cada uno de ustedes se va de manera personal, a hacer el análisis completo y detallado del caso. En esa primera reunión, lo que yo sugiero entonces, que hagan una lectura rápida, lo que se llama el ciclo corto, que es leer el párrafo de inicio, el párrafo final, mirar los títulos, mirar la gráfica, conversar de respecto de qué se trata el caso, y cada uno se va con un plazo determinado a hacer una lectura completa y profunda del caso. Y luego individualmente ustedes empiezan a poder profundizar en, bueno, cuál es el tema del caso, cuál es el aprendizaje de este caso, qué datos me está entregando, posibles alternativas, criterios de decisión. Puedan evaluar ustedes individualmente algunas alternativas del caso, seleccionar a la que individualmente a ustedes más sentido les haga, desarrollar y bosquejar un plan de acción. Este trabajo individual que debería tomar un par de horas, la primera reunión está de cuando reciben el caso, leen el párrafo de inicio, revisan el cuerpo y leen el párrafo final, esa reunión no debería demorar más allá de 15 minutos. Una reunión cortita, donde se pongan de acuerdo y simplemente den fe de que recibieron el caso, dan una primera lectura rápida, solo del párrafo de inicio, solo del párrafo final, para que se vayan con esta idea y se van con tareas y con un plazo para hacer una lectura más profunda. Luego se darán un par de días, al menos 1 o 2 días, para la lectura completa del caso y el análisis profundo del caso, para que posteriormente empiecen a desarrollar una discusión que les permita empezar a plantear alternativas de solución del caso. Yo trabajo con mis estudiantes lo que yo llamo una guía de preparación individual de un caso, que contiene una serie de preguntas que guían el análisis individual. Les haré llegar por medio de, del presidente de ALAC y el organizador de esta competencia, les haré llegar esta guía para que la tengan como base cuando les toque analizar un caso. Cualquier caso en realidad, incluso el de la competencia u otro caso, les puede servir este caso. Y lo que tiene esta guía
son preguntas que guían el análisis individual. La primera parte de esta guía de preparación individual es lo que yo llamo la comprensión de la situación. Y aquí tiene que ver con esas preguntas claves que yo encuentro respuesta en el párrafo de inicio, en donde yo identifico cuál es el problema, quién es el protagonista, cuál es su rol, la urgencia, el detonante, lugar geográfico, punto de corte en la historia, esos elementos. Si ustedes repasan las preguntas, son las mismas, y que son claves el poder resolverlas en un primer momento, cuando yo hago esa primera lectura individual, profunda. Para el éxito de la preparación individual, ¿qué elementos yo recomiendo o para mí son muy claves? Yo creo que una pregunta que es clave, por ejemplo, el que cuando tengan esa primera reunión de equipo, cuando hayan recibido el caso, cuando hagan la lectura del párrafo de inicio para poder comprender el caso, yo creo que también es importante poder hacer una reflexión respecto de los aprendizajes previos que ustedes pueden aportar para el caso. Voy a, no sé, voy a inventar una situación. Voy a inventar de que el caso que ustedes reciben eh, es de un restaurante en Colombia. Entonces, el conectarse con aprendizajes previos implica que a lo mejor el jefe de grupo o el que esté liderando el grupo pueda tener a la vista y en consideración, por ejemplo, eh, si hay algún integrante del grupo que haya tenido experiencia, a lo mejor trabajando en un restaurante, que conozca a alguien que sea dueño de un restaurante, que conozca el funcionamiento de un restaurante, entonces poder identificar, hacer un catastro de las experiencias que ustedes tengan relacionadas al caso. Eh, si conocen a alguien que a lo mejor les pueda mostrar un restaurante, entonces tener ese vínculo para poder conectarse con la historia. Entonces, si el caso fuera de un hospital, ¿quién de ustedes ha trabajado en un hospital, que tenga un pariente que trabaje en un hospital, que tenga alguien? Entonces, el poder hacer ese catastro dentro del grupo para mí me resulta como interesante. A lo mejor también, si ya se les agotan las posibilidades y ninguno de ustedes tiene experiencia en restaurantes, en hospitales o lo que fuera, de lo que se tratase el caso, a lo mejor decir, bueno, entonces, bueno, ¿quién de ustedes entonces se puede conectar, puede contactar, puede buscar a alguien con el cual podamos conversar, un dueño de un restaurante, un trabajador de un restaurante, con el cual yo pueda conectarme y pueda también tener de primera fuente también la experiencia que esa persona puede aportar? Conectarse con aprendizaje previo. A eso me refiero con ese primer consejo. Un segundo consejo que me parece interesante también a considerar, que el estudiante debe adoptar el rol y las responsabilidades del tomador de la decisión. ¿Qué significa esto? Significa que el estudiante se debe colocar en los zapatos, en el rol, empatizar con el protagonista del caso. En este primer análisis, eh, creo que es fundamental que ustedes puedan situarse. ¿Qué harían si ustedes fueran el personaje principal? Para ello aquí esto no es tan aleatorio porque creo que es importante, aquí me voy a detener un segundito, que creo que es importante hacer esta salvedad, y es que generalmente hoy día muchos casos presentan las dimensiones o las características personales, psicológicas, profesionales del protagonista del caso. Aquí toma una importancia enorme el que ustedes conozcan muy bien quién es el personaje, el protagonista de esa decisión, y lo traten de entender, que hagan un análisis psicológico, profundo, profesional, cultural, de la caracterización del personaje principal, que lo entiendan,
que traten de mirar muy bien quién es esa persona, el que está tomando la decisión dentro del caso. ¿Por qué? Porque de esa forma les va a entregar información clave al momento que ustedes hagan este ejercicio de empatía en la toma de decisiones. A lo mejor ustedes, como estudiantes, como futuros profesionales, a lo mejor ustedes son mucho eh, más osados, más intrépidos en la toma de decisiones. Pero a lo mejor el protagonista del caso es una persona que es mucho más reservada, más lejana al riesgo. Entonces, eso es relevante que ustedes lo consideren. ¿En qué vereda ustedes se van a situar para proponer la decisión? ¿Lo van a hacer desde el cuerpo y la mente del protagonista o lo van a hacer desde su formación profesional y de la experiencia y con las características personales que ustedes tengan? En ese análisis preliminar, individual, en ese momento que ustedes van a revisar el caso solitos, aquí mi sugerencia es que lo hagan desde el rol del protagonista, no de ustedes. Porque esa sería otra pregunta. Sería como decirle, eh, es como dividir la pregunta. Es decir, bueno, vamos a suponer que el personaje se llamaba Juan. Eh, si usted fuera Juan, ¿qué decisión tomaría? Muy distinta a la pregunta de decir, si usted como estudiante, vamos a suponer que usted se llama Pedro, si usted como Pedro tuviera la oportunidad de estar en el cargo de Juan, ¿qué decisión usted tomaría? Si se dan cuenta, son dos decisiones, podrían ser dos decisiones muy distintas. En la primera, tomo las características psicológicas, culturales, profesionales, la adversión o el riesgo frente a la toma de decisiones son variables importantes. Entonces hay que mirar al personaje, hay que mirarlo, hay que tener muy claro y tratar de pensar como él. ¿Qué decisión tomaría Juan? ¿Qué decisión tomaría él? Muy distinto a decir, ¿qué decisión tomaría yo? Son dos decisiones distintas. Y deben tener muy claro ustedes que cuando hagan su propuesta, eh, bajo qué mirada van a hacer la propuesta. La van a hacer en la mirada del protagonista, en la mirada de ustedes. Y tenerlo muy claro cuando ustedes después se enfrenten a un jurado al diferenciar ambos tipos de análisis. También es clave, como tercer consejo, el realizar la lectura comprensiva y analítica del caso. Significa de que si es necesario leer una, dos, tres, cuatro, cinco veces el caso, lo tienen que hacer. Hasta desencriptar toda la información que está contenida en el caso. Cuando yo digo realizar una lectura comprensiva y analítica, significa que no basta con leerlo una vez. Creo que una primera lectura va a ser como de acercamiento, para poder entender de qué se trata el caso. En una segunda lectura, probablemente con notas al margen, voy haciendo rayitas, qué sé yo, sacando referencias, sacando información clave, que me permita también entender y diferenciar, por ejemplo, hechos de inferencias o de juicios. Entender esa diferencia es clave. Poder entender que en un caso pueden haber juicios y que son claves para poder entender si son válidos o no para poder tomar decisiones. Ahí me voy a detener después un segundo si alguno de ustedes quiere profundizar en ese tema, lo puedo hacer. Eh, el poder entender que en un caso hay elementos que son planteados como hechos y ustedes debieran hacer como una revisión, debieran hacer un catastro de los hechos que se presentan en el caso y poder identificar los posibles juicios que también se entregan en un caso. Un cuarto consejo tiene que ver con la revisión de conceptos, lecturas y los recursos de aprendizaje que estén asociados al caso. Si el caso es de marketing o de estrategias de marketing, ¿cuáles son las lecturas recomendadas? ¿A dónde me voy? ¿Qué busco? ¿Qué puedo leer? ¿Qué teoría de la cual me puedo nutrir? Si es de estrategia, ¿a quiénes leo? ¿A dónde busco? ¿Sobre qué teoría
me sustento o me apalanco. Súper, súper relevante ahí apoyarse en en sus docentes tutores, en sus docentes que los acompañan, eso. Y por último, para mí es súper importante el poder contar con una pauta o una guía de preparación individual, como esa que yo les acabo de mostrar, que son preguntas guía. Aquí también se pueden apoyar en sus docentes, en sus profesores, y yo también los voy a apoyar con una pauta que he elaborado yo para mis estudiantes y yo la voy a compartir con ustedes, para que ustedes tengan una base de cómo analizar un caso de manera individual. No sé si habrá alguna pregunta del trabajo individual, que es clave, gravitante. Aquí veo aparecer algunas preguntas. Dice Kevin, dice, ¿qué tipo de información suele presentarse en el anexo? Cuando le vamos a mostrar la lámina de la estructura del caso. Acá tenemos la estructura del caso. Tenemos el título, el párrafo de inicio, el cuerpo del caso, el párrafo final y los anexos. Eh, en la historia propiamente tal, que es el párrafo de inicio, el cuerpo y el párrafo final, encuentro lo que es la historia, la cronología de la historia, la línea, lo lineal de la historia. Ahí se va desarrollando la historia, se va desenvolviendo la historia. Los anexos es, como su nombre lo dice, es la información complementaria que te va a poder nutrir el análisis del caso. Recuerden ustedes que los casos tienen un principio. Aquí me devuelvo a esta lámina, que es el principio de la totalidad. Significa de que el caso, en teoría, no debiese necesitar información adicional para hacer su análisis en profundidad. Por ejemplo, voy a inventar, el caso es de estrategia, la estrategia de negocio. Para ustedes tener para poder resolver un caso de estrategia, ustedes van a necesitar información interna y externa de la empresa. ¿Qué información interna van a necesitar? ¿Cómo se estructura, las áreas funcionales, cómo funciona, entre otras cosas? ¿Y qué información externa? Información del ámbito político, económico, social, tecnológico, ambiental y de la industria, de la competencia, de toda esa información tiene que estar en el caso. Pero no toda la información se presenta en el cuerpo del caso, en la historia misma, porque hay este espacio para la historia. Entonces, generalmente ustedes van a encontrar mucha información, muchos datos, mucha información complementaria que va a ayudarles en el análisis del caso en los anexos. Generalmente, obviamente, es información que está directamente relacionada para la toma de decisiones del caso. ¿Mm? No es información, aquí cuando uno entiende el principio de la totalidad, es como decir que el caso en sí mismo va a contar una historia y va a tener como información anexa todos los datos relevantes para la toma de decisiones. Por lo tanto, no debiera faltarle ningún tipo de dato para tomar la decisión, pero tampoco sobra ninguna información. O sea, toda la información que está en el caso es porque está directamente relacionada o implica o impacta en alguna medida para tomar la decisión que se requiere. Así es que eh, yo creo que, bueno, la estructura de la información de los anexos siempre varía de caso a caso, pero es información complementaria, pero directamente relacionada con la toma de decisiones. Generalmente se basa en datos que complementan o que nutren o que pueden nutrir el análisis del caso. Bien, no veo más comentarios. Muchas gracias por la pregunta.
Bien, hemos hablado del trabajo individual, pero ¿cómo trabajar en equipo? ¿Qué es, qué recomendaciones tenemos para para cuando comiencen a trabajar en sus pequeños grupos? Lo primero, una vez que hayan hecho todo ese análisis individual, ya estén ustedes absolutamente compenetrados individualmente cada uno de ustedes con el caso, hayan hecho la ficha de análisis individual, hayan leído material complementario, van a estar en condiciones entonces de poder juntarse con sus compañeros y empezar a moldear cuál va a ser la propuesta que ustedes van a hacer como grupo. ¿Mm? Recordarles que el que trabajen en grupos tiene como una finalidad importante el revisar las principales conclusiones del análisis individual. Cada uno de ustedes va a llegar con un capital personal de lo que leyeron, de lo que investigaron, de lo que profundizaron, de las entrevistas que hicieron, a lo mejor incluso, a lo mejor si se contactaron con un pariente, un primo, el papá, la mamá, un hermano, que trabaje, que se desenvuelva, conozca ese ámbito, para que ustedes se puedan incluso eh, posesionar también de ese personaje para poder entender cómo él va a tomar la decisión. También es el momento en que ustedes puedan explicar su punto de vista a sus compañeros, decirle, bueno, aquí va a haber seguramente un moderador que pudiera ser a lo mejor su profesor o el jefe de grupo, que va a decir, bueno, a ver, eh, Pedro, cuéntanos tu impresión respecto del caso, cuál es tu punto de vista, hacia dónde crees tú que debiéramos dirigir las soluciones. Juan, Vanessa, qué sé yo. Cada uno de ustedes va exponiendo sus puntos de vista. Pero también es importante de que cada uno respete las ideas del otro. Pero también es el momento en el que cada uno de ustedes también adquiera confianza de sus propias ideas y también sea capaz de argumentarlas y de defenderlas. También el poder que ustedes puedan revisar los elementos en común. Bueno, ¿qué de todos los participantes del grupo, de todas las propuestas del grupo, qué tienen en común? ¿Cuáles son los elementos en común que tiene cada uno de nosotros? ¿Para qué? Para poder elaborar una respuesta que sea representativa de cada uno de ustedes. Algunos criterios de evaluación que son relevantes para poder revisar un caso tiene que ver con el estudio inicial del caso. O sea, esa parte individual que para mí es muy clave, de que si cada uno de ustedes no llega habiendo estudiado y habiendo analizado y profundizado el caso, creo que su aporte individual o al grupo va a ser básico, en donde ustedes puedan utilizar conocimientos previos y también demuestren que el interés y la profundización del caso, el que ustedes puedan también apoyarse de, de preguntas y de fundamentos teóricos, o sea, de literatura, de autores, de la teoría. Creo que es relevante que ustedes también tengan muy claro, ahí el apoyo de sus profesores es clave. Que ustedes puedan pedir ayuda, profesor, sabe que el caso es de estrategia. ¿Qué autores, qué propuestas, qué modelos serían los más recomendados? Eh, el que ustedes también puedan apoyarse y puedan trabajar en las reflexiones y en las conclusiones del caso, en donde en la medida que vayan armando un relato y vayan proponiendo el enfoque con el cual ustedes van a resolver el caso, eh, tenga conclusiones que sean claras, reflexiones que sean específicas. Eh, Tienen que proponer un plan de trabajo grupal, o sea, hay que proponer un cronograma. Ustedes ya debieran estar preparados para, para poder entrenarse en la resolución de un caso. Aquí mi propuesta es bien clara. Yo, junto con la guía de análisis individual, les voy a mandar un caso.
voy a buscar algún caso que tenga que sea de libre acceso o un caso que pueda ser utilizado para estos fines con ustedes y que ensayen. Debieran hacer un ensayo previo de cómo van a analizar el caso. Entonces, recibir el caso que yo les voy a enviar, seguir un poco estas pautas para entrenarse cómo trabajar en equipo, ojalá con la ayuda de un profesor que los acompañe, y si no, yo también que me pongo a disposición de ustedes para poder acompañarlos en esa preparación y y distribuirse tareas. Decir, bueno, muy bien, vamos, primera sesión, vamos a leer el caso, el párrafo de inicio, el párrafo final, nos vamos a ir con tareas, vamos a ver bibliografía y vamos a llenar, nos vamos a ir a nuestras casas a leer el caso de manera completa, a buscar bibliografía y a llenar la ficha de análisis individual. Segunda reunión, nos vamos a juntar a discutir elementos en común, a plantear aspectos estratégicos de cómo plantear la solución del caso y vamos a empezar a estructurar la forma en la estrategia en la cual vamos a poder presentar el caso. Y por supuesto, el documentar su respuesta, o sea, el tener un documento base como una especie de guión que vaya, que vaya colocando en común cada uno de sus aportes es como clave. Creo que para mí eso es como relevante. Entonces, como gran sugerencia, para que puedan practicar el análisis individual y el análisis de grupo, eh, me ofrezco a entregarles un caso con una ficha de análisis individual para que avancen en ese análisis. Muy bien. Quedo a disposición de ustedes si es que hubiese alguna pregunta. Tenemos algunos minutitos ahora. Me decían que se demoraban en aparecer, parece el chat. Bueno, mientras van José, surgiendo las preguntas, agradecerle yo no te escucho, enormemente a José. Rodrigo ¿Será que yo no te Villalobos. escucho? ¿Me escuchan? A ver, vamos a confirmar que se me escuche. No sé si se me escucha. ¿Se me escucha? Entendería que sí, que se me está escuchando. No veo más preguntas en el chat. Yo Ok, reitero entonces, mi ofrecimiento, José, de proporcionar un caso de ejemplo, que un caso que pueda ser utilizado. Probablemente lo que hemos hecho en competencias anteriores es entregar un caso que ya hemos usado en competencias anteriores y que pueda servir de referencia. excelente, Rodrigo, excelente. Me parece una idea genial. Muy bien. Entiendo que se me está Bueno, escuchando. sí, aquí los estudiantes dicen que sí te escuchan. Probablemente por alguna razón yo no te escucho, pero estamos ok. Yo por mi parte, agradecido, José, me comprometo a entregarte a ti un caso y una guía de análisis individual para que tú puedas compartir con los estudiantes. Así que te dejo para que tú puedas seguir entregando la información de cierre de esta actividad. Muchísimas gracias, Rodrigo, por todo el apoyo, por todo el compromiso con la competencia de casos de ALAC. Para nosotros es un honor y un orgullo pues tenerte como parte de esta competencia. Entonces, no quiero robarles demasiado tiempo a los chicos y a los colegas que pueden estar viendo esta presentación. En este momento, pues, recordarles que estamos en el segundo webinar, Estrategias Avanzadas para el Análisis de Casos, a cargo del profesor Rodrigo Villalobos de Chile. Para nosotros ha sido un enorme placer tener al profesor Villalobos con nosotros, quien desde el inicio
de esta competencia, es decir, hace 10 años atrás, ha estado vinculado, así que estoy seguro que han sacado muchísimo valor de la exposición y de los tips que nos ha compartido Rodrigo. Entonces, ya para ir finalizando, recordemos, ya hemos tenido 2 webinars del bootcamp. El primero a cargo de la profesora Román de Guatemala, que fue la semana pasada, estrategia para el análisis de casos nivel 1, y la del día de hoy, que ha sido análisis avanzado de casos a cargo del profesor Villalobos. La tercera y última sesión de este bootcamp es el sábado que viene, 30 de mayo, presentaciones efectivas más la entrega del caso. Les comentaba a Rodrigo que efectivamente ya tenemos el caso listo, preparado, ya salió del horno. Es un caso bellísimo que estamos seguros que van a disfrutar muchísimo. Y con todos estos tips que nos ha dado Rodrigo, que nos ha dado Esli y que nos va a dar Marta. Marta es la siguiente persona que nos va a apoyar en este bootcamp. Estoy convencido que vamos a hacer un trabajo excepcional para la presentación de ese caso, representar a sus universidades, representar a sus países y, por supuesto, tener la posibilidad de ser los campeones, más allá de los $300 que tiene la competencia como premio, pues tener la posibilidad de vivir toda la experiencia de la competencia y del Challenge ALAC en su 10ª edición. 10 años celebrando junto con nuestra organización este tipo de iniciativas que son creadas para ustedes, chicos, ¿ok? Entonces, con esto quiero irme despidiendo. Importante recordarles ya ese gran apoyo que nos ha dado el profesor Rodrigo Villalobos, indicando que les va a compartir una serie de documentos. Claro que sí, vamos a hacérselos llegar para que ustedes puedan ir dando pasos agigantados en este proceso previo a la semana que viene, que insisto, es la presentación final a cargo de la profesora Marta Mao y por supuesto la entrega del caso para que lo resolvamos. En esa sesión vamos a hablar un poquito sobre cuáles son los deadlines y cuál es la dinámica que sigue una vez que ya tenemos el caso para la presentación de sus soluciones. Entonces, con esto me voy despidiendo. Para nosotros es un orgullo y un honor ver que tenemos estudiantes de toda América Latina. Estamos prácticamente representados Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, y no solo a nivel de estudiantes, también a nivel de los profesores, los colegas que han estado dando este bootcamp. Si recordarán, la profesora Esli Román, centroamericana de Guatemala, el profesor Rodrigo Villalobos, suramericano de Chile, y vamos a cerrar con la profesora Marta Mao de Norteamérica, México. Entonces, fíjense qué bonito, estamos recorriendo toda nuestra región, no solo con nuestros profesores, no solo con esas personas que están colaborando, brindándoles esa información a ustedes, sino también representada en ustedes, los estudiantes que, como vimos, vienen de toda América Latina. Dicho esto, pues para nosotros ha sido un enorme placer tenerles acá. Le mando un fuertísimo abrazo a Rodrigo, al resto del equipo de la LAC e invitarles entonces a seguir avanzando con esta preparación en el método de caso. Feliz día para todos y un gran abrazo que llegue hasta sus casas. Bye, bye.